Bueno, vimos esto que nos hablaba el pastor Arturo sobre el quebranto, ¿no? Y la importancia de quebrantarnos delante de Dios para vivir de manera entera, ¿no? Lo contrario al quebranto es la integridad, ¿no? La entereza, ¿no? Y podemos ser personas enteras, completas, íntegras cuando estamos caminando con Dios. Pero veamos la historia de la familia. ¿Qué les parece? Si estamos hablando del Congreso Inquebrantables para la Familia, veamos la historia de la familia y la vamos a encontrar ahí en Génesis 1, obviamente. Y vemos ahí en Génesis que dice en el capítulo 1, versículo 27, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Cómo los creó? Hombre y mujer. Así diseñó Dios la familia. Pero no solamente diseñó un hombre y una mujer, sino que, fíjate lo que continúa, dice, luego Dios los bendijo. ¿Qué hizo? Los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, en otras palabras, tengan chamacos, ¿no? Reproduzcanse, dice, y llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, Dios bendijo a la familia. Cuando creó a la familia, la bendijo. ¿Qué hizo? La bendijo. La familia inició bendita directamente de su creador, bendita para ser próspera, bendita para ser, para multiplicarse, bendita para reinar, bendita para gobernar, para el orden, la estabilidad, la paz, disfrutar del Edén. ¿Te puedes imaginar lo que sería tener una familia en el Edén? O sea, ahí no hay calor, no hay frío, ahí no hay deuda, ahí no viene a cobrarte la Coppel, ¿no? En el Edén, ¿no? Ahí no hay hambre, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay sufrimiento. Era un lugar preparado para la familia y bendito por Dios. Y Dios bendice a la familia. Pero luego sucede algo, ¿no? Entra el pecado, ¿no? Pero fíjate lo que dice Proverbios 8, 31, 33. Dice, qué feliz me puse con el mundo que Él creó. Cuánto me alegré con la familia humana. O sea, en la creación cuando Dios creó a la familia, ¿no? Aquí quien está hablando está bien interesante porque en Proverbios 8 es como si la sabiduría se personificara y empezar a hablar en primera persona y dice, qué feliz me puse. Fue algo muy sabio lo de la familia. Me puse súper feliz con la familia humana, qué hermosa la creación y qué padre que Dios hizo a la familia, qué buena ocurrencia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la familia? ¿Sí? Okey, súper. Pues, la sabiduría dice: "La familia es algo bueno, es algo bendito", pero entonces, ¿por qué vivimos tanto dolor? ¿Y por qué vivimos tanto caos? ¿Y por qué las separaciones y el divorcio? ¿Y por qué las traiciones? ¿Y por qué, la rebeldía de los hijos? ¿Y por qué el abuso de los padres? ¿Por qué vivir en ruina económica? ¿O por qué repetir estos patrones de maldiciones generacionales? Bueno, porque entró el pecado a la humanidad y corrompió lo que Dios había bendecido. Fíjate lo que dice en Génesis 3, del 12 y 17, dice, el hombre contestó, la mujer que tú me diste, ¿no? Después de comer el fruto, dice Adán, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. O sea, ahí empieza la primera pelea marital, ¿no? Su primer disgusto de Adán y Eva. Estaban muy contentos, vivían bien a gusto en la creación, un espacio que Dios había diseñado para ellos, estaban benditos, ahí podían comer todos los mangos, había mangos con tajín, así nacían los mangos. Nada, no es cierto. Eh, eh, Había toda la provisión que ellos necesitaban ahí en el Edén, el clima perfecto, cero enfermedad, cero dolor, no había ningún divorcio registrado, no había ninguna crisis marital. Pero en cuanto Eva toma del fruto y se lo da a su esposo y los dos comen y quebrantan el mandamiento de Dios, el único mandamiento, nomás les había dado uno, un solo mandamiento, ¿no? Un trabajo tenías, ¿no? Y ese fueron a romper, ¿no? Y cuando Dios los confronta y les dice, ¿por qué? Le dice a Adán, ¿por qué te comiste el fruto que te dije que no te comieras? Y entonces ahí empieza la primera división porque dice Adán, no, no, es que la mujer que tú me diste fue la que me dio de comer y yo comí. O sea, ya no somos uno.
Génesis 2:24 decía: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se fundirán en un solo ser. El diseño de Dios para el matrimonio, la unidad perfecta, pero ahí ya no eran uno, ¿no? No es: Señor, perdónanos, comimos del fruto y yo soy responsable porque tú me diste el instrucción. No, ahí fue la esposa que tú me diste, ¿eh? Ahí, fulmínala a ella, ¿no? Yo me lavo las manos. Cuando nosotros ponemos excusas a Dios de por qué hicimos lo que nosotros hicimos y le queremos echar la culpa a la esposa, le queremos echar la culpa al papá, le queremos echar la culpa al hijo, a la mamá, al esposo, eso nunca pasa con Dios. No es como que, ay, Adán tenía razón, sí, cierto, fue Eva. Perdóname, perdóname por preguntarte a ti, ¿no? A ver, Eva. No, lo primero que hizo fue confrontó a Adán como cabeza de la casa y lo confronta por la condición en la que estaba su familia. ¿Estás aquí? Porque Dios los había bendecido y ahora estaban en otra condición, en una condición de pecado, estaban en desnudez, en vergüenza, en culpa. Y le dice: ¿por qué te comiste? Es más, no voy a entrar mucho a detalle de esto, pero ¿sabes cómo empieza a hablarle Dios a Adán? Le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y sabes, yo me preguntaba por mucho tiempo, ¿dónde estaba Adán, mano? ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente estaba platicando con Eva? Imagínate que llegas a tu casa, Jorge, ¿no? Y ves a Asa ahí platicando con una serpiente, ¿no? ¿Qué harías? Imagínate, llegas y dices: ah, sí, cómo no, y bla, bla, platicando. Imagínate que quítate, agarras la serpiente y la echas afuera de la casa, le aplastas la cabeza y ¿qué te dijo, amor? No, pues que me dijo que me comiera la fruta. No, ¿cuál? Acuérdate que Dios nos dijo que no comiéramos esa fruta, no vuelvas a hablar con las serpientes, ¿no? ¿Dónde estaba? Porque lo lógico era que hubiera intervenido. Pero yo dije, pues a lo mejor estaba en otro lado poniéndole el nombre a los changos, ¿no? O sea, ¿qué estaba haciendo Adán? Y si tú lees Génesis 3, dice esto: Eva tomó el fruto y lo comió, y luego se lo dio a Adán, que estaba con ella. O sea, todo el tiempo estuvo Adán viendo a la serpiente seducir a su esposa, confundirla, engañarla y convencerla, y no hizo nada. Y entonces la pasividad de Adán fue su primer pecado. Y por eso Dios confrontó su pasividad. Y no bastó es que fue ella. No, 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 eso no le bastó a Dios. Y entonces dice, pon atención a lo que dice el pasaje: dado que hiciste caso a tu esposa, ¿ven, amigos? Lo que dice Dios. No, no es cierto. En algunos casos hay que hacerle caso a la esposa, ¿ok? Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra será maldita por tu culpa. Estaba bendita. La familia estaba bendita. La tierra estaba bendita. Todo estaba listo para que prosperaran, para que se multiplicaran, para disfrutar de la bendición de Dios, multiplicarse, tener hijos, cero enfermedad, cero dolor. Pero como te alejaste de lo que te ordené que hicieras, como no obedeciste, entonces entra una maldición a la tierra, entra una maldición a la familia, y ya se estaba experimentando la maldición de la división matrimonial, y luego tienen hijos y los tienen con dolor y con sufrimiento, Eva, ¿no? Porque esa fue la maldición que atravesó Eva. Pero luego dice que cuando crecieron los hijos, presentan una ofrenda delante de Dios, dice ahí en Génesis 4:8, ahorita voy a entrar a más detalle, pero presentan una ofrenda delante de Dios a Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva, y Dios no acepta la ofrenda de Caín, pero acepta la ofrenda de Abel. Y entonces Abel todo contento, todo feliz, y Caín desgraciado, maldito. Ahí había un celo. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron con un celo de decir: ¿por qué mis papás quieren más a mi hermano? ¿Por qué mis papás quieren más a mi hermana? ¿Por qué a él sí le salen las cosas bien? Ay, sí, bien nerd, tú sacándote dieces, ¿no? O sea, ¿no es cierto que eso es bien común en las familias, no? Un hermano que destaca y el otro que le envidia.
Eso no se originó con tu familia, originó con la primera familia que vivía en maldición, en la maldición de la división, en la maldición del pecado, que trajo envidia, que trajo celos, que trajo hasta que trajo asesinato. Y dice ahí en el capítulo 4, versículo 8, dice, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. O sea, no solamente la primera división familiar, el primer asesinato en la primera familia. ¿Y qué vemos ahora tú y yo, no? Entra la maldición al ser humano, ¿no? Tienen que tener otro hijo, tienen que tener a Set, ¿no? Porque un hijo quedó maldito, quedó desterrado. Entonces tienen a otro hijo, el hijo de la promesa, ¿no? A través de la descendencia de Eva iba a llegar una raíz de bendición, ¿no? Alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, lo que no hizo Adán. Lo iba a ser un descendiente de Eva. Y entonces nace Set, pero la tendencia a pecar seguía con Set. Y se va reproduciendo la raza humana y se va expandiendo y empieza a expandirse la corrupción por todos lados y empieza a expandirse el fraude y el robo y las violaciones y el adulterio y todo lo que vemos hoy en día sucediendo en las familias. Nos escandalizamos de lo que vemos en el periódico, nadie lee el periódico ya, ¿no? Lo que vemos en los reels, ¿no? Las noticias. Nos escandalizamos y decimos, qué horrible lo que está pasando, pero si tú supieras lo que a veces pasa dentro de las casas, que ni nos enteramos hasta que alguien se anima a hablar. ¿Estás aquí? Cosas que tú dices, ¿cómo puedes pasar eso entre hermanos? ¿Cómo puede ser posible que un hermano fraudee a otro hermano? ¿Cómo puede ser posible que un hijo mate a su papá? ¿Cómo puede ser posible que un papá abuse de su hija? ¿Cómo puede ser el pecado? El quebranto del pecado que entró por el primer hombre, que fue llamado a proteger a su familia y dirigirla en el camino de Dios. Un camino, un mandamiento. Falló y le dio entrada a la maldad, al pecado, a la corrupción. Y entonces vemos peleas, divisiones, deshonras, estafas, abandono, maltrato, adulterio, abuso, ruina económica, apatía espiritual y tantas cosas que vemos en las familias. Pero sobre todo vemos desintegración, vemos rompimiento y vemos cómo se va repitiendo de generación en generación. Pues son maldiciones generacionales. Los hijos aprenden de los padres a fallarle a Dios. Así como puedes aprender de tus padres a honrar a Dios, también puedes aprender a deshonrar a Dios con tu vida. Y pareciera increíble que un hijo que sufrió el divorcio de sus padres va y se casa y luego se divorcia habiendo sido víctima del dolor de que es ser el hijo de unos padres que se separan. Debería ser suficiente como para decir, yo no voy a repetir eso, yo no quiero que mis hijos experimenten eso nunca, pero por alguna razón las maldiciones se siguen repitiendo de generación en generación y venimos arrastrando borrachera, venimos arrastrando deuda, venimos arrastrando peleas, conflictos, gritos, porque es el ambiente en el que crecimos, es lo único que sabemos. La maldición, los pleitos, la rebeldía es lo que sabemos, en ese ambiente crecimos. Y entonces cuando vamos y hacemos nuestra propia casa, pues solamente hacemos un copy-paste de lo que sabemos, no sabemos más. Y dice el Romanos 5:17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Entró la maldición a la familia, entró la maldición a las sociedades, entró a la maldición a las generaciones. El pecado de un solo hombre abrió la puerta a que muchos fueran maldecidos, a que muchos vivieran en maldición. La buena noticia es que Jesús vino a romper la maldición para restaurarnos a la bendición. Fíjate, continúa el pasaje en Romanos 5:17, dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Y si ahí se acabara la noticia, la historia, qué tristeza.
estar condenados a vivir en maldición, estar condenados a repetir los mismos errores de nuestros padres, causarle las mismas heridas que nos causaron nosotros a nuestros hijos, que se vivan las mismas dinámicas horribles. Hacia ahí parara la historia, hacia ahí parara el versículo, estaríamos condenados. Pero dice, pero aún más grande, di conmigo, es más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. O sea, el primer hombre que Dios creó para reinar sobre la tierra, para gobernar sobre ella, para mantener la bendición, administrar la bendición de Dios, ¿no? Fracasó. Y trajo un quebranto no solo a él, sino a su familia y a toda la humanidad. Entonces Dios envía un segundo hombre, Jesucristo hombre, a vivir como Adán debió de haber vivido y murió como Adán debió de haber muerto, ¿no? Para darnos vida y regresarnos a la bendición, porque es más grande la bendición que la maldición. ¿Estás aquí? Es más grande el deseo de Dios de amarte, de bendecir a tu familia, que el castigo que te mereces y que merece tu familia por tu pecado. Es más grande. Entonces dice, sí, por la culpa del primer hombre, todos amolados, pero vino un segundo hombre a deshacer el desastre del primer hombre. Ese hombre se llama Jesucristo. Y entonces recibimos victoria. Di conmigo victoria. Ya no tenemos por qué vivir en maldición, ya no tenemos por qué vivir en pecado, ya no tenemos por qué vivir batallando, peleando, dividiéndonos, divorcio, abandono, rechazo, abuso. Ya no tenemos por qué, porque ahora tenemos un campeón que nos devolvió la bendición. Fue hasta el infierno para recuperar nuestra bendición. ¿Estás aquí? Nos salvó de la maldición de nuestros pecados. Nos dio la victoria sobre el pecado para que tú y yo podamos escoger vivir una vida diferente. Ya no tenemos por qué conformarnos con la maldición. Y yo no sé cómo fue tu vida en tu tiempo de crecimiento, las cosas que tú experimentaste, el dolor del pecado sobre tu familia. A lo mejor la mentira destruyó tu familia. A lo mejor el fraude destruyó a tu familia. A lo mejor el abandono, el egoísmo destruyó a tu familia. Pero déjame decirte algo, gracias a Dios, Jesucristo rompe el poder de la maldición para llevarnos a una vida de bendición si nosotros lo aceptamos. Gálatas 3:13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. ¿Qué hizo Cristo? Nos rescató. Ahora, esta palabra rescatar es muy interesante, ¿no? Pensemos en una persona que naufragó. Una familia, es más, una familia que iba en un botecito y naufragó y está en el medio del mar y todo eso, y llega Cristo en un bote salvavidas y le dice, súbanse, ¿no? Y la familia, no, estamos bien aquí. Pero se van a ahogar. Sí, pero es que subirnos a la barca significa que tú seas nuestro Señor y eso no nos conviene porque hay cosas que no queremos dejar. Sí, pero te vas a ahogar, pero te vas a morir. Sí, pero ahorita estoy flotando, ¿no? Aguanta un rato. Ya que me vaya a morir, te busco. Pero la vida de bendición, ahí hay maldición, hay cocodrilos, hay leones. No, leones del mar, leones marinos, tiburones, ¿no? Ahí está la maldición, estás nadando en maldición. Y en mi barca hay bendición. ¿Por qué querrías vivir en maldición cuando puedes vivir en bendición? Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Se hizo maldito para que tú fueras bendito. Y yo no sé si esto no te vuela la cabeza a ti. Y tal vez tú has vivido tratando de romper esa maldición como, es que ¿por qué no me salen las cosas? Y es porque no funciona el matrimonio y por qué no puedo levantarme económicamente y es porque no puedo terminar la escuela y por qué no, ¿estaré maldito? Pues traemos un linaje de maldición en nuestra naturaleza, pero hay un nuevo linaje de bendición en Cristo. ¿Estás aquí?
Y él cargó, se hizo maldito, llevó la corona de espinas humillante, se hizo maldito para que tú fueras bendito. Génesis 12, del 2 al 3, fíjate lo que sucede. Esto es muy interesante. Ahorita vamos a hablar más de esto, pero empieza la maldición con Adán, se arruinan los planes de Dios. Y entonces Dios dice, voy a hacer un nuevo linaje de bendición. Y entonces hubo ciertos personajes en el Antiguo Testamento. Si tú te das a la tarea de leer el Antiguo Testamento, te vas a encontrar que hay como personitas que brillan ahí en medio de la maldición, en medio de la oscuridad, personas que Dios escoge y dice, a través de este voy a continuar la bendición, y a través de este voy a continuar la bendición, hasta que llegue a Jesús. Y uno de ellos fue Abraham. Y fíjate lo que le dice a Abraham Dios: haré de ti una gran nación, te bendeciré. ¿Qué va a hacer Dios? Te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra serán benditas a través de ti. Yo no sé si tú te consideras de la tierra, ¿verdad? Pero si eres humano del planeta Tierra, esta bendición es para ti. Di conmigo, es para mí. A través de la descendencia de Abraham, ¿no? Abraham tiene Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene las 12 tribus de Israel, y dentro de esas 12 tribus Dios escoge la de Judá, y por ahí sale una línea que pasa por el rey David, pasa por Salomón, y ahí puedes seguir la línea en Mateo 1 hasta que llega a José, y José le da cobertura, adopción a Jesús, y esa línea que fue marcada para que llegara la bendición de nuevo al planeta Tierra a través de Jesús. La onda es que Jesús no tuvo hijos. El árbol genealógico que empezó con Adán se corrompió, nace Set, el reemplazo, y Dios, a pesar de que estas personas, hasta David, hasta Abraham, hasta todos ellos estaban contaminados de pecados, pero llevaban la promesa de la bendición sobre sus vidas, hasta que nace Jesús y jamás pecó, pero no tuvo hijos. Entonces, ¿qué pasó con el linaje de bendición? Bueno, es que ahora somos sus hijos, los hijos de Dios, pero espiritualmente, no naturalmente. Y tenemos acceso a la bendición que Dios le dio a Abraham porque somos nacidos en el Espíritu y pertenecemos ahora a la familia de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 11:17. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancados, y ustedes los gentiles, por si tú no sabías, eres gentil. ¿Qué significa eso? ¿Que eres bien buena onda? No. Significa, bueno, sí, gentil es ser un hombre caballeroso, una mujer atenta, pero gentil es otra forma de decirle a los que no son judíos. Y tú no eres judío. Yo sé que hay gente que dice, no, es que yo, ¿cómo es? Shalom, no sé, di hola, eres mexicano, ¿no? ¿Sí me explico? No eres judío, no te tocó ser judío. Y a veces somos tan acomplejados los mexicanos que siempre queremos ser otra cosa, ¿no? Queremos ser de los bendecidos porque los mexicanos, no, es que los mexicanos estamos bien fregados. Y decimos cosas así, como si estuviéramos condenados al fracaso, condenados a la derrota, condenados a la pobreza, condenados a estar tronados, condenados a la crisis. Entonces quiero ser judío para ser bendito, o gringo de perdida, ¿no? Quiero casarme con una gringa que me dé la green card y entonces sí estar bendecido allá en la tierra donde fluye leche y miel, allá en otro lado. Pero así no funciona la bendición de Dios. Ahora, antes funcionaba en el linaje de Abraham, y los judíos tienen acceso a esa bendición si viven bajo la ley. Pero ahora, gracias a la gracia de Dios a través de Jesucristo, cualquiera que reciba a Jesús como su Salvador es injertado al árbol genealógico de bendición de Dios. Y eso te incluye a ti y a mí, los gentiles. Fíjate, dice, pon atención, dice, algunas ramas del pueblo de Israel. ¿Cómo me gustaría tener un árbol de esos artificiales, no? Porque dice, tiene varias ramas, ¿no? Las tribus de Judá y toda la familia y todo eso, pero hubo ramas que rechazaron a Jesús, que rechazaron la salvación por medio de Jesús. Y dice, y Dios quitó alguna de esas ramas para injertarnos a nosotros, los gentiles. Dice, los gentiles que éramos ramas de olivo silvestre, nacimos ahí a lo bruto, ¿no?
Así se dice aquí, ¿está bien? ¿No? ¿Sí? No se ofenden, ok. A lo bruto significa no pulido, ¿ok? No es una grosería. Nacimos a lo salvaje. ¿Quién de aquí a los 15 años fue a tomar un diplomado para estudiar cómo tener una familia bonita, cómo tener un matrimonio? Nadie. Todos estamos repitiendo lo que aprendimos de la casa de nuestros padres con todos nuestros errores y echándole ganas como podemos, pero a lo salvaje. Éramos olivos salvajes. ¿Estás aquí? Que brotamos, ¿no? Algunos de nosotros ni nos planearon, ni nacimos, ¿no? Y llegamos acá. Así como las ramas esas que crecen afuera de tu casa que ni las pediste y que les echas veneno cada año y no se mueren, ¿no? Algunos así. A mí, mi mamá estaba operada, mi mamá ya tenía 8 hijos, ¿no? Había tenido 8 hijos. Y de todas maneras llegué a, a lo salvaje. Pero escúchame, dice, fueron injertados, así que ahora ustedes también, di conmigo, yo también recibiré la bendición que Dios prometió a Abraham. Di conmigo, yo también recibiré la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos y a mis hijos, porque entonces soy injertado yo. Ahora lo que nace de mí viene bendecido. Mis hijos, jóvenes que están aquí, que están dudando si casarse o no casarse por la maldición que tú viviste en tu casa. En Cristo esa maldición es rota, es quebrada y lo que nazca de ti nacerá bendito. ¿Estás aquí? Quítate de esos temores y di, no, es que yo no quiero tener hijos porque ¿para qué los voy a traer a este mundo maldito? Traemos hijos benditos a un mundo maldito. ¿Estás aquí? Traemos hijos para que sean bendición en un mundo maldito. Traemos hijos que traigan luz a un mundo en oscuridad, porque nosotros estamos benditos y somos instrumentos de Dios para traer bendición a esta tierra, que somos parte de su árbol. Termina diciendo el pasaje, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Wow, eso es como un trabalenguas. O sea, estamos injertados, escúchame, qué hermosura. Estamos injertados de ser ramas silvestres o ramas sin valor. Dios nos toma y nos da valor injertándonos al olivo especial de Dios, su familia, su linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable, de la maldición a la bendición. ¿Estás aquí? Entonces estamos injertados, dice, y corre por ese injerto, corre desde la raíz una savia en ese olivo especial de Dios que nutre a todas las ramas. Esa savia es su presencia, es su Espíritu Santo. No somos ramas huecas, tenemos la bendición del Espíritu Santo corriendo por nuestras venas espirituales. ¿Alguien está aquí? ¿Sí? ¿Alguien se emociona o nada más? Jorge, oye. Y fíjate lo que dice Efesios 1:5, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo, a la vid, ¿no? Al olivo. Dios decidió adoptarte a ti. ¿No te pasó cuando estaba chico? A mí sí me pasó, que mi familia creció en una crisis económica, ¿no? O sea, la palabra crisis era como el pan de cada día en mi casa, ¿no? Y yo tenía los vecinos de enfrente, eran bien fresas, pero fresísimas, ¿no? O sea, parece que a ellos no los tocó la crisis de los 80s, ¿no? Y estaban muy bien, y de repente me invitaba a jugar mi primo, mi vecino, y vamos a jugar al cuarto de billar. Y yo, caramba, ¿los billares tienen cuarto? O sea, en mi casa tengo que compartir el cuarto con mi hermano, ¿no? Y mis hermanas, 3 hermanas en cada cuarto, ¿no? Y aquí el billar tiene su cuarto, entonces y se sentaban a la comida, comiendo en paz. El papá estaba en casa. Para mí era rarísimo eso, el papá y la mamá comiendo juntos en una mesa con los hijos, una mesa preciosa, unos platos preciosos. Y te dan ganas de decirle, ¿no me quieren adoptar? Y Dios dice, yo te quiero adoptar. Tengo una familia preciosa para ti. Tengo una casa hermosa, llena de bendición, provista de todo lo necesario.
Yo te quiero adoptar, te dice Dios. No eres un huérfano, no eres una huérfana, no eres una víctima. Es un hijo, parte de mi casa, parte de mi familia, de la familia de bendición. Y Él lo decidió desde antemano adoptarnos para hacernos miembros de su familia, al acercarnos por medio de Jesucristo a sí mismo. Eso era precisamente lo que quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, dice la Biblia. Le encantó hacerte parte de su familia. Entonces, ¿cómo regresamos a funcionar en bendición? Ya termino con esto. ¿Cómo regresamos a funcionar en bendición? Número uno, pues tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, porque nuestro pecado nos pone en maldición. ¿Estás aquí? O sea, el vivir una vida sin tomar en cuenta a Dios, como decía el pastor Arturo, sin que sea Dios el Señor de mi vida y de mi familia, pues yo le estoy dando acceso a la maldición. ¿Estamos de acuerdo? Al hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, automáticamente quedo expuesto a la maldición. Y estoy entonces heredándole maldición a mis hijos, heredándole formas de hacer las cosas, ¿no? Y lo puedes ver ahí por el libro de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes, cómo generación tras generación no sabían cuál era la voluntad de Dios porque repitieron los mismos pecados de sus padres, no están diciendo constantemente, y por ahí de repente sale un rey que se encuentra la Biblia que había hasta el momento, ¿no? Los libros escritos hasta el momento, y empieza a leer y dice, ¿qué es esto? Si esto es la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros? Con razón estamos como estamos. Y se rasga las vestiduras y le pide perdón a Dios y manda un edicto al pueblo que dice, de ahora en adelante Dios será nuestro Dios, sus mandamientos serán nuestros mandamientos, Él será nuestro rey. Y yo no sé quién de aquí necesita levantar la voz por su familia, levantar la voz por su casa y decir, Señor, perdónanos porque hemos estado viviendo fuera de tus principios, fuera de tus mandamientos. Tal vez conocemos, tal vez fuimos al catecismo, tal vez nos enseñaron los 10 mandamientos, pero no se escuchan en casa, no se hablan, no se viven en casa. Señor, perdónanos por permitir que entrara la maldición a nuestra casa y repetirla a la siguiente generación. Vamos, ¿por qué no te pones de pie? Vamos a seguir los puntos mientras los oramos, mientras los aprendemos, los oramos. Pues lo primero es, Padre, te pedimos perdón, Señor, por ser una familia, Señor, donde tú no eres el rey, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos permitido que entrara maldición a nuestra casa por violar tus principios y tus mandamientos, Señor. Perdónanos si hemos tolerado adulterios, si hemos tolerado, Señor, idolatría, si hemos tolerado rebeldía, Señor, en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos tolerado mentira, engaño, celos, división, contiendas, agresividad, hostilidad, violencia, abuso. Perdónanos, Señor. Estamos arrepentidos. No haremos lo de Adán, Señor. No nos justificaremos por lo que hizo o dejó de hacer mi pareja, Señor. Yo reconozco mi pecado, Señor. Reconozco la forma en la que yo he contribuido a que entre maldición a mi casa, Señor. Perdóname, Señor, si yo he dejado que entre pornografía a mi casa. Perdóname si yo he dejado que entre adulterio a mi casa. Perdóname si yo he dejado que entre marihuana a mi casa, Señor. Perdóname si yo he dejado, Señor, que entre, Señor, fraude, engaño. Si hemos hecho cosas, Señor, para quedarnos con lo que no es nuestro, Señor. Perdónanos por el robo, perdónanos la piratería, perdónanos, Señor, tantas formas en las que te hemos fallado y hemos dejado entrar la maldición a nuestra casa. En el nombre de Jesús. Y número 2, Señor, queremos reconocer ahora que mi pecado ya no va a ser mi rey, que mis deseos no serán nuestro rey, Señor, que nuestra sabiduría humana no será la que gobierna en nuestra casa, Señor, que serás tú, Señor. No estoy interesado en una religión, Señor, estoy interesado en un rey que venga y gobierne sobre nuestras vidas y ponga orden, que venga y restablezca la bendición, que venga y restaure el caos que hemos creado, porque no podemos nosotros, Señor, solos. Te necesitamos, Jesús. Dile conmigo, ven y sé el rey de mi vida, Señor. Ven y sé el rey de mi familia, Señor. Ven y gobierna, Señor. Haz tu voluntad en mi casa, así como es en el cielo, Señor.
Lo tercero que necesitamos hacer es, necesitamos decidir vivir como hijos de la familia de Dios. No basta saber que soy un hijo. Él dice el pasaje que Dios quiso adoptarnos a nosotros, pero no sé si tú sepas que en la adopción, creo que mañana les van a hablar un poquito de eso, es una adopción mutua, no nomás es el papá adoptando el hijo adopta al papá. Estás aquí, o sea, yo de ahora en adelante voy a ser miembro de esta casa, tu ADN va a ser mi ADN, ¿no? Tu cultura va a ser mi cultura, tus mandamientos serán mis mandamientos. Entonces yo quiero vivir como un hijo. Ese es el siguiente paso. Número 1, me arrepiento. Número 2, reconozco el señorío de Jesús. Pero número 3, la identidad de hijo. Ya no soy Osuna. Ya no soy Daniel Osuna. Civilmente, legalmente sí, pero espiritualmente soy Daniel, hijo de Dios. Esa es mi identidad. Entonces funcionaré como un hijo de Dios. Funcionaré como esposo, como un hijo de Dios, como un padre, como hijo de Dios, un hijo como hijo de Dios, un ciudadano como un hijo de Dios. Porque ya no es, uy, eso es González, o aguas con los González, man. Aguas con los Martínez. Allá en Tijuana, el apellido más detestado es Hank. Oye, es que alguien se apellida Hank. Uy, Hank, aguas, escóndete la cartera. Pero un Hank entregado a Jesús tiene una nueva identidad en Cristo Jesús. Y ahora es hijo de Dios y puede vivir como un hijo. Entonces cierra tus ojos, Santito, y dile a Dios: Señor, yo acepto que soy un hijo, Señor. Viviré como un hijo en tu casa, Señor, y en mi casa, Señor. En mi hogar, Señor, seguiré siendo un hijo tuyo, actuando como un hijo tuyo, hablando como un hijo tuyo, viviendo como un hijo tuyo, Señor. Padre, acepto tu identidad que me has dado a través de Jesús como un hijo, Señor. Gracias, porque ya no tengo la identidad maldita de mi apellido familiar, de mi herencia familiar. Ahora tengo la identidad bendita de ser un hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición sobre mi vida. Ahora renunciemos a maldiciones generacionales. Dile conmigo: Dios, Señor, la maldición se acaba conmigo. Al reconocer a Jesús como mi Salvador, yo reconozco que las maldiciones quedaron clavadas en la cruz y ya no pasan a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos. Quedan absorbidas en la cruz, y lo que sale de la cruz para mi vida y para mi familia es bendición. Yo decido romper con toda maldición generacional en mi casa. Decido romper con toda maldición de adulterio. Decido romper con toda maldición de divorcio. Decido romper, Señor, con toda maldición de robo, de idolatría. Decido romper, Señor, se acaba conmigo, Señor. Aún si yo he cometido errores en el pasado, Señor, esa fue la última vez, Señor, que voy a dejar entrar maldición a mi casa, Señor. Se acaba conmigo, Señor, para que mis hijos puedan disfrutar de tu bendición y puedan crecer en bendición, y mis nietos y mis bisnietos, Señor, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, dice Dios: pongo ante ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Escoge cómo vas a querer vivir. Ese es el último punto. Escoge la bendición. Escoge los gritos o escoge hablar bonito. Escoge la infidelidad o escoge la fidelidad. Escoge. Escoge el trabajo, el esfuerzo, la inversión, la multiplicación, o escoge la estafa, escoge. Uno te va a llevar a bendición, a disfrutar de la bendición de Dios porque estás bendito y Dios bendice el trabajo de tus manos, y otro te va a llevar a la miseria y a la destrucción para ti, para tus hijos. Escoge. Di conmigo: yo escojo la bendición, Señor. Escogeré la bendición, Señor, sobre mi casa y mi familia, Señor. Padre, restáuranos de este desastre, Señor, que traíamos arrastrando, Señor, y que tu bendición caiga sobre nosotros, Señor. Padre, viviremos, Señor, en esa gracia que nos has dado en Cristo Jesús para vivir en bendición
en el nombre de Jesús. Amén. Déjame oro por ti súper rápido. Padre, yo te pido por cada familia en este lugar, Señor, aún los jóvenes o las mujeres o los hombres que vienen solos, Señor, porque hay una familia en ellos, Señor. Hay una familia representada por ellos, Señor. Y yo te pido que derrames una bendición hasta que sobreabunde sobre sus vidas, Señor. No porque mis palabras lo digan, sino porque tu palabra lo dice, Señor. A través de Cristo ellos son benditos, a través de Cristo mi familia es bendita, a través de Cristo toda maldición es rota, toda cadena es rota en el nombre de Jesús, y escogiendo la bendición disfrutaremos de todo lo que tú tienes para nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.